Buenas tardes a todos, todas. Bienvenidos a esta conversación alrededor de la obra de tres autoras emblemáticas del Caribe, particularmente de Barranquilla, una región, un territorio muy importante para la literatura y la cultura colombiana del siglo XX. Barranquilla es el eje, dijéramos, el punto de unión de estas tres autoras emblemáticas, Amira de la Rosa, Mayra del Mar y Marvel Moreno, que sería un poco como la consecuencia, si pudiera decirse, de los avances que estas dos autoras anteriores produjeron en la literatura. Nosotras somos Paloma Pérez, una destacada investigadora de literatura escrita por mujeres de Antioquia, además de narradora, cronista y poeta. Y yo soy Luz Mary Giraldo, profesora universitaria, poeta, antóloga. Entonces, vamos a tratar de hacer una conversación que permita motivar al conocimiento de estas autoras, que ojalá los invite a todos ustedes a leerlas. ¿Empiezas? Voy a referirme muy brevemente a la importancia de Barranquilla. Vamos a hablar un poquito de esa Barranquilla que llegó a ser una ciudad cosmopolita, y vamos también a hablar otro poco de lo que es y ha sido la mujer en la literatura del Caribe, como escritora, incluso como personaje, y de pronto a relacionar un poco con lo que sería en la literatura antioqueña, por ejemplo, aprovechando la presencia de Paloma, que conoce muy bien la literatura escrita por mujeres. Les decía hace un instante, Barranquilla, el punto de unión de estas tres autoras. Barranquilla es, sabemos, una ciudad-puerto, es la ciudad que definitivamente va a servir de tránsito a partir de Puerto Colombia, de todos los que llegaron de otros lugares hacia el interior del país, justamente como travesía por el río Magdalena. Les decía, ciudad-puerto, es ciudad de entrada, de puertas abiertas de alguna manera. Todos conocemos a Barranquilla como una ciudad de lluvias torrenciales y de los torrentes mismos en la ciudad, una ciudad donde incluso el hijo amado de Amira de la Rosa tuvo un accidente en aquellas aguas torrentosas que corren por ella. Por Barranquilla entró la radio comercial. Barranquilla fue cuna de la aviación, allá se creó, se fundó Avianca, por ejemplo, que yo recuerde. Barranquilla ha sido escenario de fútbol, de béisbol, de bandas de jazz, que eso también tiene muchísimo que ver con la música moderna, con un determinado tipo de sensualidad y de melodía, dijéramos, convocadora. Barranquilla es el lugar de un grupo de escritores muy importantes para toda la literatura colombiana e incluso universal, que es el llamado Grupo de Barranquilla o Grupo de la Cueva. En ese grupo, a ese grupo pertenecía, lo sabemos, Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Zamudio, incluso Alejandro Obregón participaba, José Félix Fuenmayor y Marvel Moreno tuvo relación con el Grupo de Barranquilla, no como partícipe, sino como amiga de muchos de estos autores que he mencionado, porque ella era un poco mayor.
a través de la cueva del Grupo de Barranquilla, la literatura colombiana se modernizó, se actualizó. Estos autores, acompañados por, ¿cómo se llama el español?, por Ramón Viñes, un escritor muy importante y librero. Estos autores que mencioné empezaron a leer a Faulkner, a John Dos Passos y a otros autores contemporáneos, y con ellos renovaron su propia literatura. Por Barranquilla o a Barranquilla como puerto llegaban los inmigrantes, llegaban y hacían el tránsito hacia el interior del país, y particularmente en Barranquilla se asentaron muchos libaneses. Nos cuenta Meira del Mar justamente que su padre y sus ancestros provienen de ese lugar, y serían como parte de una muestra de lo que es la cultura y el mundo literario que hay en ella, una peculiar sensibilidad, una peculiar sensualidad, una necesidad en su poesía, por ejemplo, de ver el paisaje, la naturaleza, de saborear muchísimas cosas que en muchos otros escritores del Caribe también redunda en lo que sería una imaginería alimentaria, un tipo de decoración, en fin. Y además de estas inmigrantes y de estas relaciones con exilados o exiliados, por Barranquilla entran muchísimas cosas, es puerta de entrada del refinamiento, dijéramos, de las vajillas, de las porcelanas, de los brocados, de determinada música, de la platería, de los tapetes, digamos, exquisiteces que uno encuentra en la literatura de estas autoras, muy particularmente en la de Marvel Moreno, y que curiosamente uno creía que era patrimonio del centro de Colombia, de Bogotá, de ese centralismo de Bogotá, por ejemplo, en De Sobremesa. Entonces, De Sobremesa de José Asunción Silva tiene muchísimas de estas exquisiteces que de otra manera está presente y vigente en la literatura, la cultura y el cosmopolitismo barranquillero, con lo cual podemos ver que es y fue durante la primera mitad del siglo XX una ciudad verdaderamente moderna, culta, cultivada en las bellas artes y las bellas letras. Vamos a empezar a conversar, por ejemplo, de Amira de la Rosa, que sería una de las pioneras representantes de la cultura y de la escritura de mujer en esta Barranquilla de la primera mitad del siglo XX, casi hasta la década del 70. Le voy a dar la palabra a Paloma Pérez, que conoce muy bien la experiencia vital de este personaje. Gracias, Luz Mary. Buenas tardes. Muchas gracias por asistir. Esta conversación hace parte de un proyecto que se llama Territorios Femeninos. Es un proyecto conjunto de los eventos del libro y de la Red Nacional de Mujeres. Lo que queremos con este proyecto es dar a conocer y fomentar la lectura de la literatura escrita por mujeres, y asimismo también incentivar la escritura de literatura por las mujeres. Bueno, hoy entonces estamos hablando de estas tres autoras tan significativas del Caribe y tan ligadas a Barranquilla, sobre todo, que es como el foco cultural, como ya nos contó Luz Mary. Bueno, vamos a hablar de Amira de la Rosa. Amira de la Rosa, yo creo que todos ustedes pues en algún momento han oído hablar del teatro de Barranquilla, y el teatro lleva entonces el nombre de Amira. Ella se llamaba Amira Hortensia Arrieta. El de la Rosa lo toma del apellido de su marido.
Ella nace ya a finales del siglo XIX, en 1895. Estudia en la normal, en la Escuela Normal del Atlántico. ¿Querías hacer una anotación? Sí, hay una cosa muy importante con la escuela normal que nosotros no le paramos bolas a veces, y las escuelas normales en Colombia tenían unos estudios supremamente avanzados en distintas áreas, en las áreas humanísticas, en las científicas, en las investigativas. Los grandes profesores eran parte de aquellos inmigrantes europeos que después de la Segunda y Primera Guerra Mundial incluso buscaban asentarse intelectualmente en el país, y toda persona que pasara por estas escuelas normales tenía asegurada una profundísima formación cultural en todos los ámbitos. Bueno, hay que tener en cuenta que en la época en que empieza a escribir y en la época en que nace Amira de la Rosa, las mujeres todavía no tenían acceso a la educación superior. Ellas podían terminar la normal, pero no podían terminar bachillerato, y por tanto entonces tampoco podían ir a la universidad. Por esta época tampoco las mujeres podían acceder al voto y tampoco podían manejar sus propios bienes. Los bienes los podía manejar o el papá o pasaban al dominio del marido. Entonces, esos tres logros son los que signan, digamos, esos primeros 30 años del siglo XX. El logro del voto, el logro del manejo de los bienes y el de la educación para las mujeres. Bueno, ya dije entonces que nace a finales del siglo XIX, estudia en la Escuela Normal del Atlántico y muy pronto empieza a escribir. Ella cultiva la poesía, la prosa poética, el drama, la comedia, el radioteatro, el cuento, la crónica, la crítica. Ella tiene una obra bastante significativa. Rápidamente empieza a formar parte de los círculos culturales de la ciudad, y les voy a leer una frase que dice Alfonso Fuenmayor, que es muy ilustrativa de lo que era ella. Dice, le dijo a Ramón Viñes, el sabio catalán, le dice: vayamos esta noche a escuchar a Amira, a ponerle música a la música de Falla. Bueno, la obra que más se conoce de Amira es pues el himno de Barranquilla, del cual vamos a oír un poquitico, el inicio del himno de Barranquilla. Hay que tener en cuenta otra cosa, y es, fíjense la importancia de Amira como para crear un himno patrio, como sería el himno de la región, con todo este sistema marcial que es tan destacado. La seguridad que tiene Amira está también dada por muchísimos años, 25 años que tuvo como, digamos, ocupando cargos diplomáticos en España, y el acompañamiento de muchos, o la celebración de su obra y de sus escritos por muchos de los autores importantes de la época, que no era usual, digamos, en la primera década del siglo XX. Ya va anticipando muchísimas cosas. Sin embargo, Amira se debatía entre el respeto por ser ama de casa, saber cocinar, ser buena madre, todo lo que hace una ama de casa, los buenos oficios, pero también ella decía, cosa novedosa,
toda ama de casa debe ser escritora. Y se demostró eso en una cantidad de obras literarias que escribió de muchas índoles. Su obra más representativa o más conocida entre ellas es una noveleta, una novela que se llama Mar, Sol, Aire, y también una obra de teatro, ¿cómo se llama? Se llamaba Madre Borrada, que tuvo mucho éxito en España en 1943. Hay que anotar que Amira se va a estudiar a España, ella estudia en Barcelona el método Montessori porque ella tenía una vocación de maestra, y allá en 1932 conoce a Gabriela Mistral. Ellas se hacen tan amigas que Gabriela Mistral es la madrina de su único hijo, el único hijo de Amira, que se llamaba Ramiro. Una autora que celebra muchísimo su obra, como también Gabriela va a celebrar la obra de Meira del Mar, y que corresponde a ese grupo de mujeres poetas tan importantes del Cono Sur, como Juana de Ibarburu, Alfonsina Storni y Delmira Agustini. Estas dos autoras tuvieron acompañamiento y celebraciones de parte de estas poetas. Sigue. Bueno, Amira vive mucho tiempo en España. Ella es agregada cultural en la Embajada de Colombia en Madrid, y 25 años después vuelve, y al poco tiempo, como a los 72 años, muere en Barranquilla. Bueno, vamos a leer un fragmento de su obra más significativa, la que mencionó Luz Mary. Es una novela muy corta que se llamó Mar, Sol, Aire, o sea, mar, sol y aire, así como se llamaba la finca de la familia en Puerto Colombia. Voy a leer aquí un cuadrito un descriptivo muy hermoso de esa novela. Dice: el trupillo es el árbol del pueblo, lo hay por todas partes, en llano y en cumbre y en ladera y en barranco y en calles y en plazas. Es niño y es doncel, y es maduro y grandevo y pasado de años, pero en todo momento airoso y cortesano y con apostura de galán. Sus ramas no las tiende como un árbol cualquiera, sino con estilo y con linaje. Siempre parece que se adiestra en una reverencia o que dice un cumplido. Podría decirse que es un árbol que tiene maneras. Estando como está por todos los sitios, no se contamina el mal vivir y sigue en todo caso su tono y su línea. Según la estación, cambia de verdes, pero no se queda desnudo nunca. Da una flor, verde también, que no se distingue de las hojas. Un escapo de felpilla, retorcido con un risillo de criatura o como un gorgorito. Y la vaina que da a comer a los cabritos y al ganado mayor no la hace igual de línea, sino con la gracia dulce del filete de orejuelas que se borda al canto de la ropa blanca. Tiene en tronco, hojas y flor una suave fragancia que no llega a ser aroma. Es una exaltación discreta de cosa viva o de llovizna de mayo. El follaje es espeso pero transparente, como una mantilla de blonda. Las hojas las echa en macillos fieles a su base. Cada hojita nace mirada de la otra, su pareja. Y si una rama cae, arrancada, ellas se buscan y se cierran, y la juntura es apretada como la de las valvas de los mejillones. Las espinas le salen en cada, retoñecidas, sin encono y sin escuela de mal hacer. Son como un pico fino de colibrí, o también como las uñas de la paloma que presionan sin herir. Ese fragmento bellísimo que eligió Paloma corresponde, ya nos dijo, a Mar, Sol, Aire, que es una
que es un relato realmente de alguna manera violento, abrupto, y es ustedes tal vez se dieron cuenta, muy visual, muy pictórico, muy emotivo, incluso muy poético. Cuando uno se adentra en ese relato, se encuentra con una noveleta, decía, que está mostrando una sociedad patriarcal que de alguna manera ella está poniendo en crisis. Pensemos que esta obra es escrita en el año 41, poniendo en crisis la sociedad patriarcal, las estructuras sociales, dijéramos, los mundos de la vida cotidiana. Hay allí una historia de incesto, incluso. Si quieres, sigue. Bien, vamos a seguir con Mayra. Sí. Porque el tiempo, no tenemos mucho tiempo. No nos da mucho tiempo, entonces vamos a seguir con el video. Digamos que Amira empieza a introducir temas y elementos que cuestionan la sociedad patriarcal, pero de todas maneras se sostiene en una sociedad donde es muy importante ser madre y ser esposa. El caso de Mayra del Mar es distinto. Mayra, decíamos, es descendiente de libaneses, tiene muchísimo de la cultura libanesa, también como Amira ha viajado a Europa, pero en el caso de Mayra ha viajado a Florencia a estudiar Bellas Artes, historia del arte más bien, y a estudiar música, porque ella sabía mucho de música, Mayra. Al regresar Mayra, durante muchos años es directora de la biblioteca departamental, allá con su sede en Barranquilla. Mayra, en ella hay una cosa muy particular, es como si hiciéramos un paréntesis entre las propuestas que ya planteaba Amira y las que va a plantear de alguna manera contestatarias Marvel Moreno. Mayra es romántica, sentimental, delicadamente sensual, nostálgica. Marvel, en su historia personal, tuvo la experiencia de un amor imposible del que ella confesaba que llegó tarde a ese amor porque ese ser amado ya estaba comprometido con otra y ella respetó esa historia y lo dejó ir de sus brazos, llamémoslo así, pero jamás de su corazón. Su poesía casi toda está cifrada alrededor de la nostalgia por ese amado y siempre con algunas connotaciones muy emocionales, de pronto cierta sensorialidad al evocar el amado. Amira de pronto puede hablar de un instinto erótico y de unas consumaciones en las que las mujeres son víctimas. Mayra no lo hace así. Mayra es la nostalgia del amor, con una gran delicadeza, con una gran tristeza y con una gran imaginería, dijéramos así, dentro del paisaje, los pajaritos, las flores sobre todo. Entonces, en Amira son los amores, la tristeza, la nostalgia, la evocación, una poesía de corte romántico modernista. Sí. ¿Pudiéramos leer un par de poemas de Mayra? Sí, vamos a ver un video muy corto en el que Mayra nos muestra a Puerto Colombia. No sé si yo lo estoy tapando. Puerto Colombia, que es importantísimo. Colombia. A partir de 1893, esta fue la puerta de entrada a Colombia de los logros de la civilización y de la cultura universal. Al final de este muelle, de casi 1 kilómetro de largo, atracaban los barcos de todas las naciones europeas que tenían tráfico marítimo con América. En las últimas décadas del siglo pasado, llegó a Colombia un gran grupo de inmigrantes que habían salido del Medio Oriente, de sus patrias que eran Siria, Palestina, el Líbano, para buscar en América
la libertad que habían perdido en sus respectivos países debido a la dominación turca. A Barranquilla llegaron mis abuelos, los padres de mi madre. Venía la familia compuesta por el abuelo, la abuela, 3 hijas y un varón. Una década después llega mi padre, también del Oriente Medio, del Líbano, y conoce aquí a mi madre, en Barranquilla, contraen matrimonio y en esta ciudad nacimos los 3 hijos. Tal vez ustedes alcanzaron a oír la forma de hablar de Meira. Es como si estuviera hablando en poesía, en verso, y desde la relación directa con sus ancestros y con su territorio, ¿no? Fíjense del lugar al cual está haciendo referencia. Les decía hace un instante que hay una cierta sensualidad en su poesía. Voy a leer un poema corto, Paloma va a leer otro, que tendría mucho que ver con esa delicadeza poética suya. El poema que les leo son solo 3 estrofitas muy breves, se llama Perfume. Y miren la nostalgia de ese amor. Vuelvo a tenerte, amor, como si nunca te me hubieras ido. Tus manos me recorren el rostro suavemente y te oigo la voz en un susurro que me roza el oído. Vuelvo a tenerte y pienso en el perfume que de nuevo me hiere, aunque el jazmín no exista. Es toda la evocación del ser amado y de pronto un asomo de corporalidad, de deseo, pero la mano solamente toca el rostro en la evocación. Que eso dice mucho, ¿no? El único contacto físico es el de una mano que toca, que acaricia una cara. Y aquí voy a hacer un corte para mostrar cómo lo que caracteriza, digamos, a estas 3 mujeres de las que estamos hablando. Amira sería la mujer madre. Y luego, bueno, una mujer madre para la que la maternidad fue dolorosa, porque su hijo tenía un problema psicológico que ella ocultó y que fue una de las motivaciones de ella para vivir fuera del país. A Meira sería la mujer amorosa. Meira no tuvo hijos, entonces pasamos de la mujer madre a la mujer amorosa. Y nostálgica. Sí, nostálgica y romántica y pues un poco anacrónica, pero no por eso menos bella. Y de ahí pasaríamos a Marvel Moreno, que sería la mujer del cuerpo del placer. Voy a leer el último poema de Meira, que es un poema pues muy bello porque todavía las jóvenes lo leen y se lo saben. Es un poema que se sabe mucha gente de memoria. Se llama Raíz Antigua. No es de ahora este amor, no es en nosotros donde empieza a sentirse enamorado este amor, por amor que nada espera. Este vago misterio que nos vuelve habitantes de niebla entre los otros. Este desposeído amor, sin tardes que nos miren juntos a través de los trigos derramados como un viento de oro por la tierra. Este extraño amor de frío y llama, de nieve y sol, que nos tomó la vida, aleve, sigiloso, a espaldas nuestras, en tanto que tú y yo, los distraídos, mirábamos pasar nubes y rosas en el torrente azul de la mañana. No es de ahora, no. De lejos viene, de un silencio de siglos, de un instante en que tuvimos otro nombre y otra sangre fugaz nos inundó las venas. Este amor por amor, este sollozo donde estamos perdidos en querernos como en un laberinto iluminado. Es hermosísimo ese poema y es la vivencia desde la fantasía del amor y del amado, pero sabemos que es un amor que no fue,
que no pudo ser. Sí. De aquí entonces vamos a pasar a Marbel Moreno. Vamos a ver un fragmento muy cortico de una película que hizo Fina Torres, una directora venezolana que fue su amiga en París, sobre un cuento de Marbel, uno de los primeros cuentos, que es una belleza, que se llama Oriane. Entonces vamos a ver un fragmentico para que vean la atmósfera del cuento, que la capta muy bien Fina Torres en la película. J'ai reçu un télégramme pour toi du Venezuela. Doriane, ta tante Doriane. Elle est morte. Salga, niña. Tu la connaissais bien? Non. J'ai passé quelques jours chez elle quand j'étais petite, c'est tout. Tía Oriana. Elle m'a laissé la semaine dernière. Elle doit être en ruine. En ruine? Si on y allait. Buenos días. Usted debe ser Sánchez, ¿no? Señora María, discúlpeme, no la esperábamos tan pronto. Señora Oriana, que en paz descanse, no quería que le tocaran nada. Mire, eso abre uno un poquito las puertas y eso es uno tragar polvo. No sé qué esperaba ya del polvo. Tu ne te souviens toujours de rien? Puedes tocar cuando quieras. Ángel igual, dulce compañía, no me desampare. Venga a ver, tía, rápido. Hay cosas que ella no debería ver, cosas que deben quedar en la sombra, lo que está enterrado. ¿Hablo? Los invitamos a ver la película y a ver y a leer a esta autora. Ya con ella estamos en una autora absolutamente contemporánea, una autora que se está redescubriendo en este momento y que tiene que ver con lo que digamos, con lo que algunos han llamado la generación de la ruptura, que es la que viene inmediatamente después de Gabriel García Márquez. ¿Qué es lo que propone Marbel Moreno? Curiosamente, desde su primer cuento, que se llamó Oriane, tía Oriane. Oriana, tía Oriana, uno de sus primeros cuentos, está proponiendo ya una visión, si lo ve uno solamente desde el punto de vista de la mujer y el cuerpo, la mujer y el deseo, como formas de afirmación. Pero ella no lo hace de manera gratuita, sino a partir de la observación y el conocimiento de su realidad. Todos sabemos que Marbel fue reina del Carnaval de Barranquilla, perteneció a la sociedad burguesa, dijéramos así, se casó con Plinio Apuleyo Mendoza, tuvo la oportunidad de irse también para Europa y compartir con muchos de los autores del boom como amigos y verlos a ellos ser partícipes de una gran literatura en América Latina. Y ella como autora escribía sola hasta que empieza a publicar, si no estoy mal, en la década de los 60, y ya publica poemas donde hay, cuentos, perdón, donde hay unos enormes ruidos. Los ruidos tienen que ver con todo aquello que a ella simbólicamente como autora le molesta de esa sociedad y esos modos culturales barranquilleros. Los ruidos son los ejercicios patriarcales, los abusos, las mentiras, las mujeres como conquista y adornos para el marido, en fin, pero ella hace también una literatura de índole, digamos, muy universal, la soledad de la mujer, la necesidad de tener la mujer su propia habitación para expresarse y para poder vivir. Dale. Sí, Marbel es pues ya una escritora de vanguardia, ya ella está con el grupo de Barranquilla, luego está en París, Marbel hace pues parte del boom. Es una literatura pues que cuestiona el patriarcado duramente, pero digamos que en el punto donde más cuestiona el patriarcado Marbel
es en la incapacidad de llegar al placer de las mujeres, el placer del cuerpo. Para ella esa incapacidad viene del patriarcado encarnado en las mujeres que obtura, digamos, esa obtención del placer. Entonces ella reivindica unas relaciones de los cuerpos de iguales, pero no encuentra, digamos, esa equivalencia, digamos, en los hombres de su tiempo. Y esto para ella es pues un dolor, digámoslo así, pero también la lleva a hacer una escritura tremendamente erótica y tremendamente bella. Yo los animo a leer a Marvel Moreno, sobre todo los cuentos, y esos primeros cuentos son de una sensualidad, un erotismo, pues yo creo que sin par en la literatura colombiana. Sí, muy importante. Tiene de hecho 2 libros de cuentos, uno que pudiéramos llamar los cuentos barranquilleros, que están recogidos inicialmente como algo tan feo en la vida de una señora bien. El solo título que corresponde a uno de los cuentos está hablando de lo que es la condición de una mujer en una sociedad tradicional, obligada a buscar su mundo casi que de manera secreta, siendo burlada incluso por sus propios hijos, no solamente por el marido. Casi que la ven como una ingenua al querer buscar un mundo distinto. A ese libro pertenece Oriana, La noche feliz de Madame Yvonne, otros cuentos, y hay un segundo libro que hace desde su experiencia en Europa, donde también, como en el primer libro y como en su novela En diciembre llegaban las brisas, si bien está el mundo de Barranquilla, ya el segundo libro de cuentos, que se llama El encuentro y otros relatos, todo sucede después de Barranquilla, en Europa, sin abandonar del todo Barranquilla. En ese universo hay una serie de tópicos también que corresponden no solamente a la visión de la mujer, desde la abuela que protege o digamos que continúa el patriarcado, las hijas que serían las víctimas, sino también desde las nietas, que sería la tercera generación, la capaz de liberarse, dijéramos. Pero también es muy importante lo que señalaba Paloma hace un instante, la escritura. La capacidad de escritura renovadora, supremamente erótica, sí, pero con una precisión del lenguaje, con un dominio de la escritura, con una maestría en la construcción del cuento, no fácil de alcanzar en términos generales. Desde su primer cuento, ya Marvel es una autora consagrada. No se ve una autora, como diría uno, que se está iniciando, que uno por condescender dice, bueno, esa es su primera obra. Ya es magistral desde el comienzo. Tengo una avispa aquí persiguiéndome. Sí. Bueno, ya para terminar, para dar paso a las preguntas, pues también resaltar en la obra de Marvel el papel reivindicador, digamos, del papel de las mujeres que servían en las casas. Hay unas bellezas de personajes con estas características, el papel de las abuelas, sí, el papel de las tías, así como las madres obturan el deseo y el placer y la obtención del placer, las tías, las abuelas, las empleadas de las casas, lo que hacen al contrario y un poco se convierten como en brujas. En algún momento habla de 7 brujas, se convierten entonces en las aliadas para la obtención del placer. Y son de alguna manera las iniciadoras, porque son las que
saben los secretos, pero van comunicando subrepticiamente el secreto a las niñas y a las nietas, por decirlo de alguna manera. Exacto, entonces en esto ella es muy revolucionaria porque lo que está es mostrando ese saber, ese conocimiento de las mujeres. Y sin embargo, que una literatura escrita por hombres no lo podría Sí. hacer. es escribir la mujer desde la mujer. Desde la mujer. Desde la mujer. Y ahí es donde ella está, escribe la mujer desde la mujer y sus personajes siempre sin que hubiera en ella una militancia, dijémoslo así, feminista, pero sí es desde la experiencia como mujer reivindicar a la mujer de su cultura. bien. Se nos acabó el tiempo, Listo. muchachas y muchachos, a ver si tienen preguntas Nos o quedan- quieren complementar. Nos quedan 5 minutos para preguntas. Entonces, si alguien acá en el público, por favor, tiene inquietudes para Paloma o para Luz Mari. Me gustaría escuchar la lectura de Los Amigos, una poesía de Meira del Mar, en la voz de alguna de ¿En ustedes. qué página está ahí? 103. Los amigos. Es muy bello, sí. Se me fueron los amigos, se los llevó la vida, la implacable, casi juntos, como desprende el viento las hojas del otoño en una sola ráfaga. Se los llevó la vida deshaciendo en un instante aquella tejedura de horas, días, años, en los que nunca faltó el sol, en los que todo podía ser verdad, hasta los sueños. De cuanto fuera mío en ese entonces, nada queda. El encuentro de las manos, las palabras gozosas, la alegría de ser cómplices una y otra vez en el hallazgo de la belleza, no son ahora más que lampos fugaces en la noche. Se fueron los amigos y el corazón se me llenó de ausencia, como esos puertos de los que se alejan para siempre los barcos. Me puse arrozuda, me erizo. Es muy bello ese poema porque es asociar la amistad con el tiempo que pasa y con la creación, con la escritura misma, con la palabra. La palabra en ese sentido redime, ¿no? Salva. Buenas tardes. Han hablado ustedes de unas escritoras para nosotros, pues, del interior, más bien desconocidas, o no justamente conocidas, digámoslo así. Más bien así. ¿Qué relación tuvieron estas mujeres, por ejemplo, con el grupo de Barranquilla, el grupo de La Cueva? Es decir, toda esa eclosión literaria y artística que se dio en la Barranquilla de los años 40, 50. Realmente, digamos, Amira era mayor, la mayor de todas. Meira, nacida en 1922, si no estoy mal, contemporánea de Maruja Vieira, por ejemplo, que tenía más que ver con, que tenía más que ver Meira con lo que sería el grupo de Mito, pero no fue incluida Meira en el grupo de Mito. Y Marbel Morena no participó directamente en lo que significaba el grupo de Barranquilla, que era la reunión de los jóvenes escritores y pintores del Caribe en general, en La Cueva, en ese bar, La Cueva, que los convocaba a ellos, incluso eran muchos, algunos de ellos eran periodistas, decíamos también pintores, escritores jóvenes, que estaban aprendiendo, digo entre comillas, a leer a los grandes autores contemporáneos norteamericanos. Ella era de todas maneras mucho Marbel, mucho más joven que ellos. Ella tenía 39 años, digamos 15 años menos, casi 20 años menos que algunos de aquellos asistentes. Pero sí tuvo ella, particularmente Marbel Moreno, la fortuna de ser amiga
personal de ellos después de su matrimonio con Plinio Apuleyo y con los autores del boom, como decíamos anteriormente, y tuvo la oportunidad desde lo que es la relación de amistad de ir viendo el proceso de escritura de estos autores del boom, de su propio marido Plinio Apuleyo Mendoza, de Gabriel García Márquez, que era cercano, y digamos de algunos otros. No lo fue de José Félix Fuenmayor, porque era muy mayor, digamos, pero ella recibe una influencia indirecta como amiga y lectora de los, no digamos principiantes, de los comienzos más bien del desarrollo del boom en esos autores latinoamericanos, en la época sobre todo en que vivía en París. Y ella con Plinio Apuleyo participaban en la revista Letras Libres, que era la revista de los autores del boom y los latinoamericanos en Europa. En ese sentido, ella tuvo unas influencias notables, más que directamente con el grupo de Barranquilla, indirectamente, porque el grupo está muy marcado por Viñes, ¿no es cierto? Ella la tuvo más con esos autores del boom, tanto así que sus primeros cuentos fue cercana a Cortázar y fueron, por vivir en París, esos primeros cuentos tienen la marca del estilo de Cortázar o de las búsquedas de Cortázar y de Juan Carlos Onetti. Entonces tuvo una enorme, ¿qué se llama? Unas influencias enormes o unas relaciones enormes desde una escritura también muy personal. A ella la apoya mucho en su escritura, en los primeros años Plinio Apuleyo, pero fundamentalmente Jacques Gillard, que fue quien la, voy a decir entre comillas, la descubrió y quien se convirtió no solamente en su lector inicial, sino a su muerte fue el albacea de toda su obra literaria. Entonces su vida en París y después su enfermedad en París, porque ella enfermó de lupus y eso la impedía mucho, digamos, fue una mujer rigurosa en la escritura, no publicaba nada hasta que no creía que estaba perfectamente escrito, de un perfeccionismo total. Por eso decíamos, es una mujer que en su escritura, sus cuentos ya son maduros, aún desde que saca el primer cuento en la revista Eco en 1968, algo así. Mil gracias por la asistencia, ojalá esto los invite a leer a estas autoras. Gracias. El tesoro es tu casa.